Hola a todos y bienvenidos a Misterio Eterno. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más inmersiones en lo desconocido. Y bueno, saludo enorme a Dross, el youtuber que recibió el correo electrónico que vamos a analizar hoy. Prepárense, porque nos adentramos en un caso realmente perturbador, la historia de Romina, una prostituta, que decide escribirle a Dross relatando su experiencia, escalofriante experiencia con un cliente llamado Franco. Lo que a mí me llama la atención de este caso, yo creo que más allá del relato en sí, es la perspectiva única que Romina ofrece, ¿no? Sobre este mundo de la prostitución. No es la típica historia de victimización, sino un relato donde se junta la supervivencia, el respeto profesional e incluso, digamos, como esa búsqueda de autonomía dentro de un contexto tan complejo. Totalmente. Y desde el principio, Romina, deja claro que no está buscando compasión, ¿no? Solamente desahogarse con alguien que no la juzgue. Y es curioso cómo escoge a Dross, una figura pública que en sus vídeos siempre ha tratado, digamos, el tema de la prostitución con seriedad y respeto. Es muy significativa su elección. Romina reconoce, digamos, la imposibilidad de compartir esta experiencia con su familia o amigos, ¿no? Por el estigma que hay asociado a su trabajo. Entonces busca la confianza en el anonimato de Internet, pero también en la figura de Dross como alguien que puede comprender la complejidad de su situación. Y Romina describe su día a día con una franqueza que impacta, ¿no? La parada del autobús donde espera a los clientes, las tarifas, su estilo old school, que la diferencia de las escorts o prostitutas VIP. Son detalles que nos acercan a una realidad a menudo ignorada. Y lo hace con una naturalidad que desarma, ¿no? Habla de clientes raros, de fetiches extraños, con un tono casi como anecdótico. Esto nos lleva a pensar, ¿no?, sobre la capacidad de adaptación del ser humano y cómo incluso en situaciones tan extremas se pueden desarrollar estos mecanismos de defensa y hasta cierto grado de control. Hablando de control, Romina menciona que con el tiempo aprendió a ser más juiciosa, a elegir mejor a sus clientes. Esa frase, más juiciosa, me parece clave. Revela la agencia de Romina, su capacidad de tomar decisiones y establecer límites, a pesar de las limitaciones que tiene inherentes a su trabajo. No es una víctima pasiva, sino una mujer que busca la manera de protegerse dentro de un sistema que la expone a muchos peligros. Y entonces, en este contexto de aparente control, aparece Franco, un hombre corpulento, casado, que llega en una camioneta de vidrios polarizados y propone a Romina una fantasía particular: vestirse de colegiala. Aquí entra un elemento crucial que va a marcar toda la historia, ¿no? El uniforme escolar. Este objeto, que parece inocente, se convierte en el símbolo de la obsesión de Franco, de su trauma no resuelto, y ya nos está como prefigurando la violencia que se va a desatar. Franco le pide a Romina que asuma la personalidad de Jade, una compañera de colegio de la que él estuvo enamorado y que lo humilló públicamente. Y ahí, en esa confesión, ya vemos las primeras señales de un comportamiento perturbador. Franco busca en Romina no solo sexo, sino una especie de venganza, ¿no? Una catarsis violenta a través de la humillación. Exactamente. La figura de Jade representa esa herida que no ha sanado en Franco, ¿no? Ese fantasma del pasado que lo persigue. Y Romina, sin saberlo, se convierte en el instrumento para su ajuste de cuentas particular. ¿Te das cuenta cómo el uniforme escolar funciona como un detonante? No es solo una prenda, es un símbolo que conecta a Franco con su trauma y lo impulsa a revivirlo de manera distorsionada. Totalmente. Y es aterrador como Franco, a medida que avanza la noche, empieza a confundir a Romina con Jade, la insulta, la golpea, la somete a un trato degradante. Y mientras él descarga su ira y resentimiento, Romina soporta el maltrato por el dinero que le ofrece. En este punto, la historia nos confronta con la crudeza, ¿no?, de las relaciones de poder. Romina, a pesar de su intento de control, se encuentra atrapada en una situación de vulnerabilidad extrema. Y Franco, cegado por su obsesión, no ve a Romina como un ser humano, sino como una herramienta para exorcizar sus propios demonios. Y a pesar del miedo, Romina sigue viendo a Franco durante un tiempo. Incluso justifica su decisión, argumentando que ha tenido clientes peores. Esto nos habla, ¿no?, de la complejidad de la prostitución. Romina no es solo víctima, también es una mujer que busca sobrevivir en un mundo donde las opciones son limitadas. Es importante no caer en juicios simplistas, sino comprender el entramado de factores que la llevan a tomar determinadas decisiones. Claro. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué pasa por la mente de Romina en esos momentos? Por un lado, la necesidad de dinero, la rutina de su trabajo. Pero por otro, esa creciente sensación de peligro, la intuición de que Franco está cruzando una línea que no debería. Es una lucha interna que la historia nos deja entrever. Y es precisamente esa lucha, esa tensión entre la supervivencia y el miedo, lo que hace que el relato de Romina sea tan impactante. Sin duda. Y esa tensión llega a un punto crítico la noche en que Franco, mientras la estrangula, grita: «Muere Jade en Reno». Ahí, Romina entiende la magnitud del peligro que corre.
Ya no se trata solo de un cliente extraño, sino de un hombre con una profunda inestabilidad emocional capaz de llegar a la violencia extrema. Es un momento crucial. La máscara de Franco se cae por completo, revelando la furia y el odio que lo consumen. Y Romina, al borde de la muerte, comprende que debe escapar de esa situación a como dé lugar. Romina logra zafarse de Franco y decide, por fin, dejar de verlo. Sin embargo, la pesadilla no termina ahí. Franco, obsesionado, la acosa con mensajes y llamadas, exigiéndole que repitan experiencia. La necesita para seguir alimentando su fantasía, para descargar su ira, para castigar a la figura de Jade que Romina, a su pesar, representa. Romina, aterrorizada, decide desaparecer un tiempo, refugiarse en casa de su hermana, pero mientras intenta recomponer su vida, un detalle en las noticias la paraliza por completo. Y aquí la historia da un giro inesperado que nos conecta con la realidad, con las consecuencias del trauma y la violencia que se extienden más allá del ámbito privado. Un giro que nos deja sin aliento y que nos obliga a mirar más allá de la superficie, ¿no? A cuestionar nuestras propias percepciones sobre la violencia y la responsabilidad que tenemos como sociedad para prevenirla. Imaginen su estado de ánimo, vulnerable, asustada, intentando recomponerse. Y en ese momento, un detalle en las noticias la impacta de lleno. La regresa a esa espiral de miedo de la que intentaba escapar. Es como si la realidad la alcanzara, ¿verdad? Como si el mundo exterior, del que ella intentaba aislarse, le recordara que el peligro no desaparece así como así. Y esa noticia, que podría parecer ajena a su vida, termina entrelazando su destino con el de Franco de una forma trágica. Exactamente. Romina se entera de que Franco ha asesinado a su esposa. Y entre los detalles escabrosos del crimen mencionan un hallazgo que la deja helada. Un uniforme de colegiala, idéntico al que ella usaba con Franco, fue encontrado junto al cuerpo de la víctima. La mente de Romina empieza a atar cabos. El pánico, la culpa la invaden. ¿Habría sido ella la víctima si no se hubiera alejado de Franco? ¿Podría haber hecho algo para evitar esta tragedia? Esas preguntas sin duda la atormentan. Es inevitable que surjan esos cuestionamientos. Romina, a pesar de haber sido víctima de la violencia de Franco, se siente de alguna manera responsable. Y ese sentimiento de culpa tan común en las víctimas de abuso se ve amplificado por la presión social que estigmatiza a las trabajadoras sexuales. Es como si la sociedad le dijera, te lo advertí, este es el tipo de cosas que pasan en tu mundo. Un mensaje cruel que ignora por completo la complejidad de la situación y la vulnerabilidad de Romina. Absolutamente. La historia de Romina nos invita a reflexionar sobre cómo, a menudo, culpamos a las víctimas en lugar de cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la violencia. En este caso, la prostitución es solo el escenario, el telón de fondo de una historia que podría repetirse en cualquier contexto donde se den relaciones de poder desiguales. Y volviendo a la reacción de Romina ante la noticia, me parece importante destacar que no se queda paralizada por el miedo. En medio de su pánico, toma una decisión, escribirle a Dross. Ese acto aparentemente simple es en realidad un acto de valentía. Romina busca una voz amiga, alguien que la escuche sin juzgarla, que la ayude a procesar el horror que ha vivido. Y al mismo tiempo, al compartir su historia, Romina está desafiando el silencio que a menudo rodea la violencia de género. Es como si dijera, no me voy a quedar callada. No voy a permitir que mi historia se pierda en el anonimato. Romina no solo busca consuelo, sino que también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para proteger a las víctimas y prevenir futuras tragedias. Exacto. El correo electrónico que Romina envía a Dross es mucho más que un simple desahogo. Es un testimonio valioso que nos permite asomarnos a la realidad de las trabajadoras sexuales, a sus miedos, sus dilemas, sus luchas. Y al mismo tiempo es una llamada a la acción, una invitación a construir un mundo más justo y seguro para todos. Y aquí es donde quiero conectar la historia de Romina con un concepto que me parece fundamental para comprender la dinámica de la violencia: el ciclo del abuso. Este ciclo, que se repite en diferentes contextos y relaciones, se caracteriza por una escalada gradual de la violencia que va desde la manipulación psicológica hasta la agresión física. Es un patrón que podemos observar claramente en el caso de Franco. Al principio utiliza la seducción, la promesa de dinero, para atraer a Romina a su juego. Luego introduce la violencia de manera sutil, con insultos, humillaciones, para luego escalar a la agresión física. Y lo más terrible es que Franco justifica su comportamiento, culpa a Jade, a Romina, a cualquiera menos a sí mismo. Es una estrategia de manipulación muy común en los abusadores. Desresponsabilizarse de sus actos, culpar a la víctima, generar un clima de confusión y miedo que les permite mantener el control. En el caso de Romina, el hecho de ser trabajadora sexual la hace aún más vulnerable a este tipo de manipulación, ya que la sociedad tiende a cuestionar su credibilidad, a minimizar su sufrimiento. Precisamente. El estigma asociado a la prostitución funciona como una barrera invisible que impide a muchas mujeres denunciar la violencia que sufren.
Temen ser juzgadas, no ser creídas e incluso ser criminalizadas por su trabajo. Y eso nos lleva a otra pregunta incómoda, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad en la perpetuación de este ciclo de violencia? ¿Cómo podemos romper con la indiferencia, con el silencio, que permite que estas historias se repitan una y otra vez? Son preguntas complejas, sin respuestas fáciles. Pero creo que el primer paso es reconocer la magnitud del problema, escuchar a las víctimas y crear espacios seguros donde puedan denunciar la violencia sin miedo a ser juzgadas. Y también es fundamental cuestionar los estereotipos y prejuicios que rodean a la prostitución y entender que detrás de cada trabajadora sexual hay una historia, una vida, un ser humano con derechos que deben ser respetados. Romina, a través de su testimonio, nos invita a mirar más allá de la superficie, a comprender la complejidad de una realidad a menudo invisibilizada. Y al hacerlo, nos recuerda que todos, sin importar nuestra profesión, nuestra condición social, nuestras circunstancias, somos vulnerables a la violencia. Y que la lucha por la justicia, por la igualdad, por un mundo libre de violencia, es una tarea que nos concierne a todos. Pero para seguir profundizando en esta reflexión, te invito a que continuemos con la última parte de este Deep Dive, donde analizaremos las consecuencias de la historia de Romina y las preguntas que aún quedan sin respuesta. Retomamos la historia de Romina, ¿no? Y nos quedamos con esa imagen tan inquietante. El uniforme escolar, símbolo de la obsesión de Franco, encontrado junto al cuerpo de su esposa. Y la pregunta que ronda nuestras mentes es, ¿fue Romina solo una víctima más en la escalada de violencia de Franco? ¿O pudo haber hecho algo para evitar esta tragedia? Es una pregunta difícil, ¿no? Que nos obliga a analizar la situación desde distintas perspectivas. Por un lado, Romina fue víctima de violencia física y psicológica por parte de Franco. Sufrió abusos, fue manipulada, aterrorizada. En ese sentido es claro que no era responsable de las acciones de Franco. Claro, es fundamental recordar que la responsabilidad de la violencia siempre recae en el agresor, nunca en la víctima. Exactamente. Sin embargo, al mismo tiempo, Romina sí tenía conocimiento de la obsesión de Franco, ¿no? De su fijación con el uniforme escolar y con Jade. Sabía que Franco estaba casado y que su comportamiento era, por lo menos, preocupante. Entonces pudo haber hecho algo para evitar el desenlace. Debió haber denunciado a Franco a la policía, hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Es fácil juzgar desde fuera, ¿no? Pero hay que intentar ponerse en la piel de Romina. Era una trabajadora sexual, con miedo a la policía, a la exposición pública, a las represalias de un cliente que ya había demostrado ser peligroso. Denunciar a Franco implicaba un riesgo enorme para ella, sin ninguna garantía de que la justicia realmente la fuera a proteger. Y recordemos también el contexto social, ¿verdad? La prostitución muchas veces está rodeada de estigma y criminalización. Las trabajadoras sexuales enfrentan muchísimas barreras para acceder a la justicia, a la protección del Estado. Totalmente. Romina, como muchas mujeres en su situación, se encontraba en una posición de muchísima vulnerabilidad. Temía ser juzgada, que no le creyeran, incluso ser detenida por ejercer la prostitución. Es como si la sociedad le negara la posibilidad de ser víctima, ¿no? La condenara a un silencio que la protegía de la justicia, pero la exponía a la violencia. Es una realidad terrible, pero es la que viven miles de mujeres en todo el mundo. La historia de Romina nos interpela, nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la prostitución, sobre la violencia de género, sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para proteger a los más vulnerables. Y Romina, al final de su correo, le hace una pregunta a Dross, ¿no? ¿Qué opinas tú de todo esto? Está buscando en él una voz amiga, una guía en medio de la oscuridad. Y esta pregunta, que le hace a Dross, también nos interpela a nosotros, a la audiencia. Es una invitación a la reflexión, a la empatía, a la acción. No podemos quedarnos indiferentes ante historias como la de Romina. Tenemos que romper el silencio, visibilizar la violencia, construir un mundo donde las mujeres, sin importar su profesión, su condición social, puedan vivir libres de miedo y abuso. Y para ir cerrando esta inmersión en el caso de Romina, me gustaría dejarles una última reflexión. Su historia nos muestra la complejidad del ser humano, la fragilidad de la vida y la necesidad de construir una sociedad más justa, más compasiva. Un mundo donde la empatía, el respeto y la justicia sean los pilares de nuestra convivencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Los invitamos a seguir pensando sobre este caso, a compartir sus opiniones en nuestras redes sociales usando la etiqueta Misterio Eterno. Hasta la próxima.